¿Qué tal, alumnos de cuarto semestre de Multiversidad Latinoamericana? Bienvenidos a la grabación de este video donde veremos la variación, cómo varía la resistencia con respecto a la temperatura. El aprendizaje esperado es que use las leyes de Ohm, de Kirchhoff y Joule para resolver circuitos eléctricos simples y complejos de manera creativa, entendiendo el principio de transmisión de energía eléctrica y el impacto en el consumo de electricidad. Bueno, vamos a ver lo que dice este problema. La resistencia de un alambre de cobre es de 15 ohms a 0 grados Celsius. Vamos a calcular su resistencia a 60 grados Celsius. Entonces vamos a ver cómo varía la resistencia en este conductor que es de cobre. Y primeramente, pues ya sabemos, vamos a anotar los datos. Y tenemos que la resistencia inicial es de 15 ohms a 0 grados centígrados. Entonces esta es la resistencia inicial. Pero vamos a calcular cómo varía esa resistencia cuando hay un incremento a 60 grados centígrados. Entonces hay un incremento de temperatura de 60 grados Celsius. Entonces, temperatura, el incremento de la temperatura 60 grados Celsius. Vamos a necesitar también el coeficiente de temperatura de este material del conductor, que es de cobre, que si vemos la tabla dice que es de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius elevado a la menos 1. Entonces vamos a ver, con el siguiente paso es si tenemos las unidades en el sistema internacional. Bueno, en este caso la resistencia sí la tenemos en ohms. La temperatura, bueno, ya sabemos que es en grados Kelvin, pero bueno, en este caso lo que nos manda es el coeficiente de temperatura y está en grados centígrados. Bueno, grados Celsius a la menos 1. Entonces, como este es el coeficiente de temperatura, entonces el incremento de temperatura debe de estar en las mismas unidades, y en este caso vemos que sí las tenemos, ¿verdad? Estamos utilizando grados Celsius. Entonces, como vemos que está todo en orden, vamos a sustituirlos ya esos datos en la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a calcular cuál es esta variación de resistencia de este material. Vamos a ponerle como resistencia total, y la fórmula nos dice que es la resistencia inicial, o en este caso la resistencia a 0 grados, y la vamos a multiplicar por 1 más el coeficiente de temperatura, en este caso es del cobre, por el incremento de temperatura. Entonces, ¿cómo nos quedó esa resistencia de este conductor ya con este incremento de temperatura? Entonces, su resistencia inicial es de 15 ohms, que multiplica 1 más el coeficiente. Bueno, en este caso vamos a abrir corchetes, y el coeficiente es 3.8 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1 por el incremento de temperatura, que es 60 grados Celsius, y vamos a ver cómo nos quedó. Entonces aquí es 15 que multiplica a 1 más, hacemos la operación, 3.8 por 10 elevado a la menos 3 por 60, y nos da 0.2
228. Entonces la resistencia total es 15, que multiplica 1 más punto 228, nos queda 1.228. Y ahora sí sería 18.42 ohms. Entonces, ese incremento de temperatura sí hizo que se incrementara la resistencia de ese conductor de cobre, ¿verdad? Entonces, nos quedó una resistencia final de 18.42 ohms. Espero haya quedado clara la solución de este problema. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.